me llamo Nicole Conradi, soy psicóloga humanista transpersonal de profesión, pero en realidad me dedico 100% a la numerología, a la lectura de runas, a la lectura de runas brujas y vikingas. Em, a la astrología, si bien no me dedico tanto porque me especialicé con la luna, entonces es algo que yo en realidad aplico con mi vida cotidiana, más que cartas astrales y esas cosas. Aparte soy tarotista, hice una maestría en chakras en la India y muchas otras cosas, pero que en realidad hoy no vienen al caso, en verdad. Y ahora sí, sobre la formación. Como ya les decía, esta es una formación completa, ¿cierto?, en numerología con enfoque terapéutico. Y nuevamente, el objetivo de este enfoque es que potenciemos nuestro autoconocimiento y también que ayudemos a otras personas en sus propios procesos de desarrollo personal. Esta formación está dividida en 12 módulos teóricos prácticos, ¿ya? Es decir, nosotros, bueno, van a haber varios módulos donde vamos a ver pura teoría y que son un poco pesados esos módulos, ¿cierto? Y siempre vamos a trabajar algo en lo práctico, ¿ya? O sea, siempre les voy a estar dando ejercicios, siempre vamos a estar tratando de practicar en clases si es que el tiempo nos da, ¿cierto? Y además yo incluyo ejercicios semanales en el grupo de WhatsApp. Y bueno, durante la formación vamos a trabajar en una bitácora, que es mi forma de evaluar desde siempre, ¿ya? A mí nunca me han valido, la verdad, las pruebas, porque siento que primero los nervios juegan en contra, segundo se ve un aprendizaje así como de un día. O sea, imagínense ustedes tuvieron algún problema ese día, se pelearon con alguien y obviamente eso va a influir en cómo ustedes van a responder la prueba y por eso a mí eso no me interesa, ¿ya? A mí me interesa, ¿cierto?, que ustedes sean capaces, insisto, de practicar, de reflexionar, de poner y plantear temas sobre la mesa, ¿cierto? Para que las podamos resolver en conjunto. Y la bitácora básicamente es un poco profundizar en la práctica, ¿cierto?, de la teoría que vemos en el módulo, ¿ya? Siempre la bitácora va a estar asociada con digamos, la teoría del módulo, ya va a ser la práctica de alguna forma de la teoría. Bueno, vamos entonces, iniciemos esta formación ya con la materia. Como numerólogos y numerólogas, tenemos que entender que todo en el universo, ¿cierto?, tiene un orden, tiene una forma, una manera de existir, ¿cierto? Desde el átomo hasta el universo completo, ¿ya? El sistema solar, los planetas, todo. Por lo tanto, los números se han usado básicamente desde que el hombre, ¿cierto?, existió. Antes eran con símbolos, con ábacos y con múltiples formas, ¿cierto?, para identificar numeraciones diferentes. La numerología o la ciencia de los números, en el fondo lo que hace es que no solamente toma, ¿cierto?, este valor cuantitativo de los números, es decir, que el número o este símbolo que representa un número, ¿cierto?, represente una cierta cantidad, sino que además represente valores cualitativos, ¿ya? Es decir, características, cualidades, lecciones y otras cosas, ¿cierto? Otras partes, otras áreas de nuestra vida, ¿ya? Y todas estas características, ¿cierto? Todas estas cualidades que representa cada número modelan nuestra vida y de alguna manera nuestro destino. La numerología es una herramienta, insisto, de autoconocimiento, es decir, hay muchas cosas de nosotros que a veces no entendemos. Por ejemplo, nuestros padres son súper suaves, son súper amables, son súper amorosos y nosotros de repente tenemos un carácter, pero así nada que ver con el de nuestros papás. Y uno dice, ¿pero de dónde saqué esto yo? Bueno, es muy probable que ahí entre los planetas, los astros, los signos, ¿cierto? Y nuestros números hayan influido en que nosotros seamos diferentes, ¿ya? Obviamente, tenemos que entender que los números siempre también van a ir acompañados, ¿cierto?, de nuestra experiencia, de nuestra crianza y de muchas áreas de la vida que se van finalmente complementando. Es decir,
Hay partes de la numerología que realmente no nos van a hacer tanto sentido. ¿Por qué? Porque obviamente fuimos modelados por cierta crianza, ¿cierto? Otros nos van a hacer todo el sentido y ahora vamos a entender todas esas cosas que hasta el momento no nos hacían sentido, ¿ya? Entonces es importante entender que en el fondo la numerología nos da muchos datos importantes sobre nosotros, sobre lo que deberíamos hacer, pero eso no quiere decir que nos obligue a hacer algo en particular, ¿ya? Y cuando nosotros logramos entender, ¿cierto? Y aplicar todos estos códigos de las letras, los números, porque las letras también tienen un valor numérico, ¿cierto? Entablamos una comunicación con la sabiduría universal. Ya nos conectamos, ¿cierto? Con algo más grande que nosotros. Cuando pasemos el calendario personal, ¿cierto? Vamos a entender que la numerología parte de lo más macro, o sea, de las fechas del universo, ¿cierto? Y va cada vez más pequeño hasta llegar a nosotros en nuestro microcosmos, en nuestro mundo, ¿cierto? Personal, que también está compuesto por números. Y a medida que uno va estudiando, se va dando cuenta que todo tiene números. Nuestras ideas, nuestros emprendimientos, nuestras decisiones, nuestras fechas importantes en la vida, ¿cierto? Nuestros días, todo, todo, todo. O sea, cuando nosotros nos titulamos, cuando nosotros empezamos a estudiar, cuando nosotros decidimos irnos a otro lugar a vivir, por ejemplo, todo eso está dado por números. Queramos o no, consciente e inconscientemente, incluso el lugar donde vivimos también tiene una numeración, ¿ya? Entonces, por eso es importante entender que todo, todo, todo en el mundo, en el universo, está relacionado, ¿ya? Con los números. Y eso es lo que nosotros hoy venimos a aprender y darle un significado psicológico, espiritual, emocional, mental, ¿cierto? Para sacarle provecho. Yo siempre digo, esto no hay que verlo, la numerología no hay que verla como algo así como chuta, ya dice que tenemos que aprender esto, ya pucha, nos conformamos. No, yo pienso que uno tiene que aprender los números, lo que significa, lo que nos entrega cada número, ¿cierto? Pero para aprovecharlo, para sacarle todo el potencial a esos números, ¿ya? Y así entender que efectivamente hay números que rigen más nuestra vida que otros y en vez de verlo como chuta, es que yo en realidad quería hacer este otro número, no, aprovechar todo el potencial que tiene el número que rige nuestra vida o los números que rigen nuestra vida. Y bueno, Pitágoras, ¿cierto? Es básicamente el que inició toda esta comprensión, ¿cierto? De la numerología. Básicamente, todo lo que sabemos hoy de las matemáticas y de la numerología se la debemos a Pitágoras. Y él efectivamente creía que todas las cosas en el universo eran números o son números, ¿ya? Y él pensaba también que los números representaban entidades espirituales. Es como que cada número tuviese una propia personalidad, un propio alma, ¿cierto? Un propio trabajo, una propia vocación. Así que es bien interesante cuando empezamos a entender los números desde esta perspectiva. Y los números del 1 al 9, como les decía, son los principios universales, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo lo demás se crea a partir de los números del 1 al 9, ¿ya? Representan toda la ciclicidad de la vida, ¿ya? Como les decía, la numerología se da en 9 días, 9 semanas, 9 meses, 9 años, ¿cierto? 9 etapas en la vida y así sucesivamente. Y de hecho es bien interesante porque muchas etapas, ¿cierto? Del ser humano, como, me refiero como de nuestro ciclo vital, ¿cierto? Se da en cada 9 años o se da en 9 años, ¿ya? Sea como sea que hayamos llegado al mundo, ¿cierto? Cuando nosotros tomamos el primer aliento de vida, había una hora, un día, una fecha, un mes, un año, y eso obviamente influye en cómo somos, en nuestra vocación, en nuestras lecciones, en nuestra misión en la vida, en cómo somos, en cómo vamos a reaccionar. Entonces, volvemos a ver básicamente que la numerología determina todo, porque está en todo. Y por lo tanto, entender estos números, ¿cierto?
nos puede ayudar a dar un sentido en nuestra vida. Así como un mapa nos ayuda a ubicarnos en algún lugar, los números nos pueden ayudar, ¿cierto?, a ubicarnos en nuestra vida, a entender por qué somos así, por qué queremos esto, por qué no queremos esto otro y a despojarnos un poco de algunas imposiciones, ¿cierto?, que no nos pudiesen permitir avanzar en lo que nosotros realmente queremos. Todos tenemos cosas maravillosas dentro de nosotros que tenemos que aprovechar y que muchas veces están reprimidas, que muchas veces nuestra familia no nos permitió, ¿cierto?, ser así o aprovechar ese potencial. Y de alguna manera la numerología nos vuelve a dar ese empoderamiento, creo yo, de entender quiénes somos, para dónde vamos, cómo podemos hacerlo, qué podemos mejorar, qué podemos potenciar, ¿cierto? Qué realmente somos y qué no, porque ahí también vamos a hacer una diferencia en qué es lo que es una persona desde el alma y qué es otra persona que se basa en la personalidad, ¿cierto? Que son dos números que también nos rigen bien importantes, ¿ya? Por lo tanto, nos conecta con los deseos de nuestra alma, con nuestra esencia, ¿cierto? Y nos muestra el camino para vivir una vida con conciencia y sentido. Algo que vamos a practicar en estos 3 meses que vamos a estar juntos. Y bueno, existen 3 tipos de números, ya entrando más de lleno a la teoría de la numerología, ¿cierto? Existen 3 números principales o 3 tipos de números básicamente. Primero están los principales o básicos, que son en realidad, suena así como que, pues fuesen cualquiera, pero son los más importantes, ¿cierto? Porque corresponden los del 1 al 9. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los números que existen en el mundo, en el universo, se pueden reducir, ¿cierto?, a un dígito entre el 1 y el 9. Por eso la numerología se basa principalmente en estos números. Luego están los maestros, que corresponden a los números 11 y 22. Son números que tienen un significado más profundo y una influencia más poderosa en la vida, pero ojo, porque yo no soy como de esas personas que le hace un altar a estos números. ¿Ya? Yo creo que los números maestros son una vibración con una misión, ¿cierto?, bien importante en nuestra vida, pero básicamente depende de cómo nosotros queremos utilizar estos números, ¿ya? Porque no es una presencia como eterna, ¿ya? Ojo, bueno, lo vamos a ver en su momento, pero básicamente todos los que se repiten 2 veces los puedes considerar en ese sentido como con una vibración especial, ¿ya? Digamos el 33, el 44, el 55, todos en ese sentido se podrían considerar, ¿cierto?, especiales, ¿ya? Como con una influencia más poderosa en la vida. Pero en estricto rigor, los maestros son solamente el 11 y el 22. Y luego están los kármicos, ¿ya? Que corresponden a los números 12, 13, 14, 16 y 19, ¿ya? A veces también se considera que el 8 es kármico, pero cuando lo veamos van a entender que si bien tiene una carga kármica, no es realmente considerado un número kármico. Los números kármicos básicamente son deconstructivos, ¿ya? Es decir, nos vienen a mostrar, ¿cierto?, aquellos puntos que debemos trabajar sí o sí. Así que desde ya no le tengan temor a estos números, abrácenlos porque básicamente nos muestran sombras de nosotros y que, me imagino, saben, son muy importantes de trabajar. Y esta es la tabla, en el fondo, universal de la numerología que define qué letra corresponde, ¿cierto?, a qué número. Mi consejo siempre es imprimirlo chiquitito, plastificarlo y ahí tenerlo de por vida a mano, siempre presente con ustedes, ¿ya? Para que sea, digamos, de fácil acceso. Hay 3 aspectos que son bien importantes a considerar, ¿cierto?, en la numerología. Muchas veces esta parte no se habla, pero es súper importante para entender por qué a veces la numerología hace sentido y por qué a veces no hace sentido, ¿ya? Existen 3 aspectos para todos los números. Está el constructivo, el negativo y el destructivo, ¿ya? Normalmente uno siempre habla del constructivo porque yo creo que todos queremos vivir la mejor versión de nosotros, ¿cierto? Yo creo que nadie conscientemente elige vivir en un aspecto destructivo de su vida, ¿ya? Pero es importante entender que puede darse también.
¿ya? En el fondo, el constructivo es, ¿cierto? Cuando nosotros queremos mejorar como personas, queremos aprovechar nuestro potencial, queremos aprovechar nuestros números, queremos dar lo mejor de nosotros, ¿cierto? Entendiendo que obviamente igual vamos a tener debilidades, eso no nos hace perfectos, pero que sí somos positivos y que queremos construir, ¿cierto? Una mejor vida para nosotros mismos. El aspecto negativo, que yo creo que todos también vivimos a veces en este aspecto, ¿cierto? Es cuando en algún momento de la vida nos encontramos, ¿cierto? En este vaivén entre vamos que se puede y hoy para en el mundo que me quiero bajar, ¿ya? Acá en el fondo, muchas veces, y yo creo que de verdad nadie puede estar 100% toda su vida en un número constructivo. O sea, todos vivimos momentos difíciles, ¿cierto? A lo largo de la vida, en donde realmente nos queremos bajar del mundo, ¿ya? Y ahí se dice que estamos viviendo en un aspecto negativo, ¿ya? Y luego está el destructivo, que eso obviamente es bien complicado y que es básicamente cuando una persona ya tiene una visión más negativa, pesimista y que realmente todo lo ve como algo malo, siente que no tiene ningún talento, ¿ya? Esto obviamente muchas veces está asociado, por ejemplo, a una depresión bien complicada, a momentos de la vida bien complicados, ¿cierto? A adicciones, a alcoholismo, etcétera. Así que cuando podemos ver un estado destructivo que en realidad no es que se vea tan comúnmente, ¿cierto? Porque habitualmente las personas que piden un mapa numerológico, ¿cierto? Son personas que ya están en un proceso de autoconocimiento, en un proceso de descubrimiento de su potencial y todo eso. Pero hay veces que uno igual lo ve o lo ven estas personas alrededor de uno que de verdad no están como bien en su vida, ¿cierto? Y ahí podemos darnos cuenta que realmente un uno que, como insisto, es súper líder y wow, vamos para adelante y todo, está obviamente en un aspecto destructivo de su vida. Y bueno, para realizar un análisis numerológico completo, ¿cierto? Vamos a necesitar siempre la fecha de nacimiento completa, es decir, día, mes y año, ¿ya? Si tienes hora y todo eso, aún mejor, pero al menos con día, mes y año ya tenemos todos los números, al menos tenemos un número bien importante, ¿ya? Y el nombre completo recibido al nacer. Ojo con eso, porque hay muchas personas que se cambian el nombre, que se cambian el apellido y cuando uno va a hacer un mapa numerológico, tiene que hacerlo con el nombre completo recibido al nacer, ¿ya? A veces el nombre, perdón, completo actual ayuda a entender ciertas cualidades, pero en mi experiencia como numeróloga, siempre el que define la personalidad es el nombre completo que a uno le pusieron los papás cuando nació. Y bueno, también podemos analizar otras vibraciones, como les decía antes, como el número de calle, de casa, departamento, parcela, etcétera, del lugar donde vivimos, del lugar donde trabajamos, el número de oficina, el número del RUT, por ejemplo. También se pueden analizar, por ejemplo, las fechas de un evento, ¿ya? O fechas tentativas, ¿ya? En la generación anterior se dio que hablamos harto como de las parejas, de las compatibilidades, ¿cierto? Y entre eso revisamos, pues la mayoría ya eran casados o ya estaban en pareja, entonces revisamos las fechas donde comenzó el pololeo o la fecha cuando se casaron y cómo eso definía la relación que tenían. Por ejemplo, había una pareja que le encantaba viajar y no sé qué, y efectivamente el número de la pareja, es decir, de la fecha donde empezaron a pololear, era el número de los viajes. Después había otra pareja, ¿cierto?, que tenían varios hijos y su numerología de matrimonio era efectivamente el número de la familia. ¿Ya? Entonces me parece muy interesante que uno pueda, en el fondo, elegir ciertos números o vibraciones numéricas para fechas según lo que ustedes quieran obviamente lograr, como pareja, como emprendimiento, como una reunión o cualquier, en el fondo, cosa que ustedes necesiten. Entonces, un mapa numerológico, como les decía antes, puede componerse de muchas formas, ¿ya? Y ahí van a ser ustedes los que van a elegir básicamente qué es más importante, ¿ya? Pero insisto en que sí o sí tenga una interpretación. Al menos eso les va a dar un plus, ¿ya? A menos que ustedes quieran entregar después como diversos servicios, así como, ok, el servicio más básico es que yo te mando solo los significados, después el servicio
Intermedio es los significados con una breve reseña de interpretación, y ya el tercer servicio es una sesión completa donde nos sentamos a conversar literalmente tus números, ¿ya? Pero recomiendo mucho, ¿cierto? Que todo incluya siempre una pequeña interpretación para que la persona sepa qué hacer con ese conjunto de números, ¿ya? Porque si no la persona, ustedes tienen que entender que cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente, ese paciente no tiene idea de numerología, entonces para lo que para nosotros puede ser súper obvio, para ellos no lo es, ¿ya? Un mapa numérico puede tener explicaciones literales de los números por separado, por supuesto, o no. Puede tener también solo la interpretación, o sea, ustedes podrían mandar un informe solo con lo que ustedes interpretan de los números, ni siquiera diciéndole los números, ¿ya? Puede también tener solo algunos y no todos, o puede tenerlos todos, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Puede que sus mapas numéricos sea solamente el número del alma, por ejemplo, y el resto una interpretación escrita por ustedes, ¿cierto? Considerando como los significados de los otros números, pero nada más. O puede que incluya todos los números. O hay algunos que solamente te dicen el sendero natal, el alma y la personalidad. Otros que te dicen solo los pináculos, por ejemplo. ¿Ya? Los calendarios también normalmente se hacen aparte. Entonces, en el fondo, acá insisto en que ustedes sean auténticos, busquen su propia forma, ¿cierto?, de expresar este conocimiento que nos entrega la numerología. Obviamente en la bitácora van a ser unos mapas impresionantes porque vamos a hacer todo, porque es la práctica. Pero después ustedes pueden en el fondo decidir, no, ¿sabéis qué? Yo calendario no hago, porque calcular todos los días de un año no estoy dispuesta. Pero sí me interesa darle énfasis al sendero natal con el número ausente, porque encuentro que eso es súper importante en la vida de una persona. Listo, y ahí ustedes ya van a estar haciendo un mapa numerológico auténtico con la esencia de ustedes mismas, ¿ya? Así que insisto en eso. Interpretación, hagan lo que hagan, les recomiendo siempre agregar una interpretación. Qué rico conocerlos, qué rico que estén acá. Y bueno, estamos hablando y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, Nico, muchas gracias, chiquillos, por haber participado, por habernos encontrado hoy, y saludos también a quienes van a revisar la clase grabada. Así que mañana ya van a tener nuevas noticias de nosotros con toda la información que les vamos a entregar para iniciar. Ya. Les mando besitos, que tengan una linda noche y nos vemos el Chao, próximo chao, que lunes Que estén con las descansen. bien. nuevas clases. Igual, Chao, cuídense, chao. Que chao. descansen todos. Chao.